Hola, bienvenidos en este nuevo año 2023. Un saludo desde aquí para cada uno de ustedes que siempre acompañan las transmisiones que emitimos por las diferentes redes sociales y por la radio por internet. Les saluda el hermano Luis Alberto Bernal, deseándoles a todos ustedes que hayan pasado un feliz año y que sea un año distinto al que ha pasado y a los que han pasado, un año de mucha bendición para cada uno de ustedes. Yo no sé a cuántos de ustedes les ha pasado, pero esto para mí ya es una costumbre adquirida más o menos hace 25 años, terminar el año nuevo con la palabra de Dios en la mano y comenzar el año nuevo con la palabra de Dios en la mano y también en la mente y en el corazón. Porque lo primero que hacemos al terminar el año es agradecer a Dios por habernos dado muchas cosas buenas, porque mayores son las bendiciones de Dios que las adversidades. Y agradeciéndole a Dios porque nos permite empezar un nuevo año con nuevas ilusiones, pensamiento, esperanza. Por eso, en este día, yo he querido comenzar con ustedes que me acompañan a través de los diferentes medios, a través de la palabra de Dios. Y para ello quiero compartir con ustedes lo que está escrito en el libro de Éxodo, Éxodo capítulo 3, y vamos a leer juntos el versículo 13 hasta el versículo 15. Si me acompañan, vamos a leer juntos la palabra de Dios y tenga su Biblia a la mano porque vamos a hacer un breve estudio para comenzar el año aprendiendo, recibiendo la palabra y Dios permita que este año para todos nosotros sea un año mucho mejor. Estamos aquí juntos entonces para empezar este estudio acerca de la palabra de Dios. Comenzamos leyendo Éxodo capítulo 3, versículo 13 hasta el versículo 15. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés y le dice así: Así dirás, yo soy el que soy. Y dijo, así le vas a responder, así le dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: Así le dirás a los hijos de Israel: El Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Amén. Cuando nosotros decimos Dios, en realidad muchas veces no sabemos si estamos dando un título o estamos dando un nombre. Vamos a hacer hoy un estudio y los invito a acompañarme con la siguiente presentación, donde juntos vamos a revisar lo que nos enseña aquí la palabra de Dios y vamos a ver juntos este breve estudio sobre los nombres de Dios. Comencemos con una breve reseña. Todos nosotros sabemos que la Biblia ha sido escrita en tres idiomas. El Antiguo Testamento ha sido escrito en hebreo y arameo. Son dos lenguas que se utilizaron. Hebreo es el que escribió, en hebreo se escribió la mayor parte de los libros. En arameo se dice que básicamente están dos libros, que son el libro de Esdras, el libro de Daniel. Pero el hebreo fue un idioma que estuvo muy utilizado en los tiempos cuando Jesús estuvo aquí en la tierra. En griego encontramos todo lo que es el Nuevo Testamento. Entonces, definitivamente, si nosotros recibimos una Biblia,
no la vamos a encontrar escrita ni en hebreo, ni en arameo, ni en griego, sino nosotros ya la recibimos escrita en castellano, en español, y así en los diferentes países, pues en su idioma, porque si no, no podríamos entender nada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aprender el día de hoy? El día de hoy vamos a ver cómo se da el nombre de Dios, porque muchas personas han confundido y a veces me preguntaban, ¿por qué en algunas Biblias se dice Jehová y en otras Biblias se dice Yahvé? Y algunos por ahí decían, no, ese nombre en esas Biblias está mal, esas Biblias no sirven, porque ahí dice Jehová, el nombre es Yahvé. Y otros a su vez defendían el nombre Jehová, Yahvé. Entonces, para eso vamos a hacer juntos este estudio, para ver en realidad qué es lo que nos enseñan las Escrituras. Entonces, para eso vamos a ver los nombres de Dios en la Biblia. Y yo quiero que usted me acompañe justamente para que entendamos cuáles son esos nombres que se registran en la Biblia y que en su idioma original, cuál era la traducción. Así como nosotros tenemos un alfabeto constituidos por diferentes letras, consonantes y vocales, en el idioma hebreo existe lo que se le llama el tetragramatón. El tetragramatón es una forma de escritura hebrea donde no existen las palabras, las consonantes existen, pero no las vocales. Y cuando yo leo aquí, en la traducción que yo leo de la Biblia, que dice, cuando Moisés le pregunta a Dios, ¿cuál es tu nombre? Él le dice, yo soy el que soy. Ese es el nombre que tú le vas a dar. Y entonces, esa traducción, yo soy, él es, ¿cómo lo traducimos? La traducción original utiliza 4 consonantes, Y, H, W, H. ¿Cómo lo leería usted? Difícil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay vocales. Y entonces, esas consonantes ha sido la que ha dado origen, con el paso de los años, a buscar un nombre que se acerque más al original. Entonces, en el año 200 antes de Cristo, se utilizaba más el nombre Adonai, que traducido es Señor. Posteriormente, después quisieron empezar a ver cuál era el nombre que debía dársele a Dios. Y se le acomodó estas vocales y como ustedes ven ahí, se empezó a utilizar el nombre Yehová, Yehová, para buscarle ese sonido vocálico consonante. Pero fue en el año de 1537 que William Tyndale puso por primera vez el nombre en las Biblias, en las traducciones, el nombre Jehová, así como está, Jehová. Y ese nombre Jehová es el que finalmente, a finales del siglo XVII, ya se empezó a utilizar como Jehová. Y con el nombre Jehová se empezaron a imprimir muchas traducciones y fue así como posteriormente aparece en nuestras Biblias ese nombre Jehová. Pero muchos estudiosos han tratado de ver si esto se ajusta al original y en realidad se han hecho muchos estudios donde se ve que en la pronunciación original el nombre que más se acerca a ese nombre de Dios es el nombre de Yahweh. Yahweh, que luego nosotros lo vamos a conocer como Yahvé. Y entonces es ahí donde empiezan a salir esas otras traducciones con el nombre de Yahvé. En realidad el pueblo judío es muy respetuoso de pronunciar el nombre de Dios. Y ellos han utilizado por muchos años y lo siguen aún usando porque ellos tienen aún temor de utilizar porque el nombre de Dios es santo y ellos no quieren tomar el nombre de Dios en vano y utilizan el término Adonai, que significa Señor. Entonces, cuando nosotros vamos haciendo este estudio,
nos vamos a dar cuenta de algunos aspectos importantes. En la traducción original, por ejemplo, se utiliza esta palabra hebrea, Elohim. Elohim significa Dios y está aludiendo al poder de Dios. Y vamos a encontrar cerca de 2000 veces el nombre aparece Elohim, que es el poder de Dios o simplemente Dios. La primera vez que se usa justamente es en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1, el inicio de la Biblia, donde dice la Escritura: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si yo quiero utilizar el nombre como está en el original, yo diría: en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Y así como le digo, 2000 veces se va a encontrar en el original la traducción Elohim, como por ejemplo en Deuteronomio capítulo 10, versículo 17, en Números 23, versículo 19, el Salmo 19:1, entre muchos otros pasajes. Pero el nombre de Dios siempre ha estado antecedido por Él. Él ya hace alusión a Dios y se le pone un adjetivo. Por ejemplo, en el hebreo dice el Elión. El Elión, que significa es el Altísimo. Y este nombre hebreo aparece 28 veces en el Antiguo Testamento, el Elión. Por ejemplo, Génesis capítulo 14, verso 18. ¿Qué nos dice ahí la Biblia? Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. En ese versículo, la traducción dice: Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Si yo utilizo el original, yo diría sacerdote de el Elión, porque la palabra Dios Altísimo en el original es el Elión. Entonces, cuando una persona pronuncia estas expresiones, por ejemplo, el Elión, está diciendo Dios Altísimo. Aparece un nombre también en Génesis 16:13. Y en Génesis 16:13 vemos que ahí se hace mención del nombre El Roi, que significa el Dios que ve. Por ejemplo, en Génesis 16:13 vamos a encontrar el siguiente versículo, Génesis 16:13, que nos dice: entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba: tú eres Dios que ve, porque dijo: ¿no he visto también aquí al que me ve? Génesis 16:13. Entonces ahí vemos que a Dios se le da el título de el Dios que ve. ¿Cómo sería entonces la traducción original? Sea como Jehová o como Yahvé, Yahvé el Roi, es decir, Dios el que ve. La palabra el Roi es el Dios que ve. Muy bien, pero hay otras traducciones más y vamos a encontrar, por eso es que este estudio, le decía, son los nombres de Dios. Un nombre, el Shaddai. El Shaddai significa Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso. Y aparece 7 veces en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Génesis 17:1 dice: era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Entonces yo traduzco el original y diría: yo soy el Shaddai. Anda delante de mí y sé perfecto. Porque el Shaddai significa Dios Todopoderoso. Y ese mismo título ha sido mencionado, por ejemplo, en Job 5, versículo 17, o el Salmo 91:1. Ahora vemos el término siguiente. Nos vamos a Génesis 22:14 y vamos a encontrar la única vez que se pronuncia esta palabra en el momento
en el que Abraham llevaba a su hijo Isaac para realizar un sacrificio. Ya todos los que leen la Biblia saben en qué consiste esa historia. Y dice, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar que iba a realizarse el sacrificio y donde Dios le proveyó de una oveja, llamó Jehová proveerá. La traducción es Jehová o Yahvé Jireh. El término Jireh habla de proveedor. Si yo digo Yahvé o Jehová Jireh, estoy diciendo el Dios o el Señor proveerá. Y eso mismo lo podemos ver cuando también leemos el Salmo 23:1, muy conocido. El Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿Por qué? Porque Jehová o Yahvé Jireh, el Señor proveerá todo lo que te haga falta. Entonces vemos la importancia de ver estos nombres y vamos a ver otros más. Tenemos también este nombre, Yahvé o Jehová Nisi, que significa el Señor es mi estandarte, el Señor es mi bandera. Es decir, cuando hay dificultades y tenemos que salir a enfrentar esas dificultades, esas adversidades de la vida, yo digo Jehová o Yahvé Nisi, el Señor es mi estandarte. En Éxodo 17:15 aparece la siguiente historia que dice, y Moisés edificó un altar y llamó su nombre a ese lugar Jehová Nisi o Yahvé Nisi. ¿Qué quiso decir ahí Moisés? El Señor es mi estandarte y Él es el que me dio la victoria. Aparece otros versículos más, como Deuteronomio 20, Isaías 11, que usted lo puede revisar ahí en su Biblia. Y como le decía, el nombre Adonai, que significa mi Señor, mi gran Señor, lo vamos a encontrar en la traducción original cerca de 400 veces, 400 veces. Y aquí, por ejemplo, en Génesis 15:2, dice, y respondió Abraham. ¿Cómo respondió Abraham? Señor Jehová. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Adonai, Jehová, Adonai, Yahvé. ¿Qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno y Eliezer? Cuando conversaba con Dios, ahí en la traducción se ve la utilización de este término Adonai. Bien, veamos otro término más. El término Eloé Yisrael. Eloé Yisrael, que significa Señor Dios de Israel. Y dice el libro de Génesis en el capítulo 33, verso 20, este versículo ahí aparece por primera vez la palabra donde dice, erigió allí un altar y le puso el nombre a ese lugar, el Elohé Israel. ¿Qué es lo que quiso decir? Que ese lugar se llamaba o sea, Dios, Yahvé, yo soy, Señor, Dios de Israel. Entonces, cuando escuchamos la palabra Elohe Israel, está diciéndose el Señor Dios de Israel. Otra palabra conocida, y creo que nos viene bien para estos tiempos. El Señor es paz. Jehová o Yahvé Shalom. Jehová o Yahvé Shalom. El Señor es paz. Y edificó allí, dice el versículo donde se pronuncia por primera vez, edificó allí Gedeón altar a Jehová y llamó a ese lugar donde edificó Gedeón el altar Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. Ese lugar, ¿cómo se le llamó? Jehová Shalom. ¿Qué quiere decir Jehová Shalom? El Señor es paz. Y así, otros versículos en Números 6, Isaías 9, Hebreos 13, ahí podemos leer que el Señor es paz. Y así, aprendemos dos palabras más. Kedosh Yisrael. Kedosh Yisrael, que significa
el Santo de Israel. Ahí en el libro de Isaías, el capítulo 1, verso 4, dice el profeta Isaías: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Esa palabra, Santo de Israel, en el original se lee como Kedosh Yisrael, el Santo de Israel. Así como en otros versículos, en Levítico 19:2, el Salmo 89:18, Isaías 12, versículo 6, versículos donde también se lee la palabra Santo de Israel, que traducida al original quiere decir Kedosh Yisrael. Tenemos una palabra también que es Jehová o Yahvé Sabaoth, que quiere decir el Señor de los ejércitos. Yahvé o Jehová Sabaoth. Esto lo vemos, por ejemplo, cuando se lee el versículo 3 del capítulo 1 de Primera de Samuel, que dice: y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Entonces, ahí, en este versículo donde leemos Jehová de los ejércitos, la traducción original dice Jehová o Yahvé Sabaoth, el título que significa el Señor de los ejércitos. Finalmente, aquí tengo dos palabras más. Sé que hay muchos nombres, ¿se da cuenta? Muchos nombres para referirse a Dios. Entonces estamos viendo ahora la palabra El Olam. Y esa palabra El habla de Dios, Olam, eterno. Dice Génesis 21, verso 33, donde se ve este término, dice: plantó Abraham un árbol tamarisco en Bérseba y convocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Entonces traducido sería: e invocó allí el nombre de El Olam, que significa Dios eterno. Y otro nombre muy bonito, Yahvé o Jehová Sidkenu, el Señor es nuestra justicia. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Jeremías 23:6, donde ahí vemos que la traducción diría Jehová o Yahvé Sidkenu. Y así como Jeremías 23:6, hay otros pasajes donde también se encuentran, y aquí no viene lo interesante. Diferentes nombres y títulos que Dios se le da, y es por eso que muchos utilizan estos nombres de Dios para referirse justamente, y cuando estamos hablando de si Jehová o Yahvé, estamos viendo que la traducción que más se acerca es Yahvé, pero no podemos tampoco desechar la traducción Jehová. O los que en su Biblia tienen Jehová, no pueden tampoco desechar la traducción Yahvé. Son traducciones de un idioma original que fue el hebreo. Recuerde que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y arameo, mientras que el Nuevo Testamento ha sido escrito en griego. Entonces, yo espero que estos nombres de Dios queden grabados así como estos. Mire, aquí hay dos más. Yahvé, Jehová, Shama, que significa el Señor está allí. Ezequiel 48:35 menciona: en derredor tendrá 18,000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama, que significa el Señor está allí. Y en el libro de Daniel se habla de un anciano de días con la palabra Atik Yomim. Atik Yomim. Cuando vemos que Daniel escribe y dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Ahí la traducción dice: y se sentó
Atik Yomin, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Aquí Daniel hace mención a esta palabra en hebreo. Atik, perdón, en arameo, ya estamos hablando de Daniel. Atik Yomin, anciano de días. Entonces, mis queridos hermanos, para referirnos a Dios hay tantas formas tan especiales y tan hermosas. Yo espero que estas palabras, estos nombres, estos títulos que le damos a Dios, los podamos aprender. Si usted lee su Biblia y quiere conocer un poquito, siquiera un poquito, algunas palabritas del idioma original, aprendamos todos hoy. Cuando se dice Elohim, hablamos de Dios, hablando del poder de Dios. Elohim, el Elión, haciendo referencia a el Altísimo, el Roy, el Dios que ve, el Shaddai, Dios Todopoderoso, Yahvé o Jehová Jireh, el Señor proveerá. Jehová o Yahvé Nisi, el Señor es mi estandarte. Adonai, mi Señor, mi gran Señor. Jehová o Yahvé Elohe Israel, Señor, Dios de Israel. Yahvé o Jehová Shalom, el Señor es paz. Kedosh Israel, el Santo de Israel. Jehová o Yahvé Sabaoth, el Señor de los ejércitos. El Olam, Dios eterno. Yahvé, Jehová, Sidkenu, el Señor es nuestra justicia. Yahvé, Jehová, Shama, el Señor está allí. Atik Yomin, el anciano de días. Qué hermoso, ¿verdad? Que alguna vez, por ejemplo, yo digo en este momento, nos encontramos en una circunstancia difícil. Hay otros nombres más, sí. Ahorita yo me acordaba, por ejemplo, de Jehová o Yahvé Rafa. El Señor Dios es nuestro sanador. Y qué hermoso es cuando uno a veces está, por ejemplo, en un momento donde siente que no están siendo justos, no están haciendo lo correcto con usted. Usted dice, no, Jehová, Yahvé Sidkenu, el Señor es nuestra justicia. Él hará esa justicia y tenga por seguro que todo se va a desbaratar y el Señor va a hacer que resplandezca su justicia, la verdadera. En momentos difíciles de mucha convulsión social, nosotros decimos, Jehová o Yahvé Shalom, el Señor es paz. El Señor, el Dios Todopoderoso, no es violencia, es paz. Y Él controla todo, lo tiene bajo su control, porque Él es Adonai, el Señor, mi gran Señor. Así que yo espero que todas estas cosas que hemos aprendido el día de hoy nos ayuden un poquito más a conocer la palabra de Dios y yo espero que durante este año 2023 usted nos siga acompañando a través de las diferentes redes sociales, ya saben, en Facebook busca Sanidad y Medicina, igual en YouTube, Sanidad y Medicina, y también puede entrar al Play Store y descargar el aplicativo Sanidad y Medicina, y ahí tiene una emisora que lo acompaña 24 horas del día con alabanzas, con prédicas, y seguimos enseñando la palabra de Dios. Para este año, Dios mediante, también vamos a compartir temas de salud, temas médicos, temas de orientación y consejería, y por eso yo les espero a cada uno de ustedes que me acompañen en cada una de las transmisiones. Nuevamente, desde aquí, les envío un fuerte abrazo y deseo que todos en familia pasen un nuevo año bendecido, feliz, al lado y tomado de la mano de nuestro Dios Todopoderoso, el Adonai, Elohim, ese Dios poderoso
que es el Dios que nos ayuda a superar las adversidades. Hasta nuestro próximo programa, y que la paz y la bendición del Señor quede con todos ustedes. Dios los bendiga y gracias por estar con nosotros.